quiero hablarles acerca de lo que es la geometría sagrada. La geometría sagrada son esos patrones conscientes en los que se estructura la realidad. La luz se empieza a mover justamente impulsada por la energía del sonido, la frecuencia sónica que expande la luz, la moviliza, pero de una forma caótica. Por eso se dice que al principio fue el caos. Al principio todo era desordenado, no tenían inteligencia o al menos una dirección. Entonces esa luz empieza a explosionar hacia el mundo de las formas, desde el centro hacia las laterales, pero insisto, de una forma un tanto cuanto desordenada. Entonces la sombra, aliada con la luz, empiezan a trabajar de forma junta, de forma mancomunada. Entonces la sombra empieza a marcarle a la luz hacia dónde debe de ir. Por eso se dice que la sombra sencillamente le enseña a la luz dónde debe brillar. Entonces la sombra empieza a marcarle un patrón geométrico a la luz, empieza a direccionarla, empieza a generar una matemática y una geometría. Vértices y vórtices empiezan a crearse por el hiperespacio, el cual empieza a crear esas multidimensiones, esos poliuniversos, esas multirealidades y todo lo que se conoce en el mundo de la forma, la materialización del espíritu por el hiperespacio, por el vacío. Entonces, la geometría sagrada son esos patrones geométricos que dan estructura a una realidad, de tal forma que el espíritu se materializa, es decir, la akasha, la esencia, se densifica para crear la materia. Es así pues como la geometría sagrada se crea desde la vacuidad, desde el vacío, para manifestarse en el mundo de la forma. Entonces, ahí tenemos los tres principios básicos que crean al universo: el sonido, que es la energía, que es la frecuencia esencial; la luz, que es la que es movilizada por esa esencia frecuencial del sonido; y la forma, que es la materialización de la luz con un patrón geométrico, con una estructura, con trazos, con matemática, con vértices, con vórtices, con ángulos, ya con una manifestación inteligente. Entonces, sonido, luz y forma es la Sagrada Trinidad cósmica. Primero fue el verbo, es decir, fue el sonido, que dio origen a la luz, que a su vez la luz dio origen a una estructura llamada geometría sagrada o realidad geométrica de la realidad. Es un tanto cuanto complejo entenderlo, pero es la Sagrada Trinidad cósmica, lo que se conoce como Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo, es decir, el sonido unificado con la luz, creando la forma o la realidad. La geometría sagrada es todo aquello que tiene un patrón geométrico, una matemática y una estructura. Nosotros mismos tenemos una realidad geométrica. Nuestro cuerpo es una estrella, es un pentáculo. La expansión del ser, la cabeza alineada con el cosmos. En las manos es el dar, es el recibir y es la expansión desde el corazón y desde el chakra plexus solar o plexus solar. Las piernas es lo que nos permite anclarnos en la tierra. Nuestro cuerpo no es aleatorio, tiene un propósito geométrico y una razón de ser. Entonces, como todo está dualizado, tenemos dos ojos, dos orificios nasales, dos manos, dos piernas, porque todo está dualizado, pero el reto es integrarlo, y esa integración se hace en el corazón, porque justamente el corazón es el gran sol central. Lo que estamos buscando es a Dios que está dentro de nosotros, no como un ser exterior o ajeno, sino como esa divinidad que yace y está incorporada en nuestro corazón. Sonido, luz y forma. Dios Padre, Dios Madre, unidos en el amor, creando al Hijo, es decir, a la realidad de la fusión de las primeras dos fuerzas, el Yin, el Yang y el Tao. Entonces, con esto
Así es como se crean las realidades, los poliuniversos, las multidimensiones. La geometría sagrada, que está plasmado en el todo y que está en constante transformación, en constante cambio y en constante flujo. Fluir es lo único que realmente necesita el universo para la gran autoexperimentación cósmica. Fluye, cambia constantemente tu realidad geométrica y va integrando patrones geométricos, pero nunca te estanques en la misma estructura, so pena de quedar estancado en la misma realidad. Entonces, transfórmate constantemente, transforma tus pensamientos, tus sentimientos, sublímalos, utilízalos, pero siempre en constante flujo y cambio. El Chi, la energía o el prana, siempre está en constante movimiento. Por eso el movimiento y la vibración es lo único constante en el universo. Fluir, vibrar, experimentar y transformarse hacia la mejor versión del ser en perenne evolución. Tlazocamati, y que la geometría que está en tu corazón te muestre el camino de la integración, el camino de retorno al uno, de donde todos hemos emanado. Somos uno dentro del gran uno, un círculo sin principio, sin final, en constante evolución y transformación, que se integra en el centro, en el núcleo que está incorporado en tu corazón. Gracias.